Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Betel. También buenos días a los que se están en estos momentos agregando a este mensaje esta mañana, a los queridos amigos, amistades, familiares, a todos los oyentes esta mañana. Es un gozo nuevamente encontrarnos en este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. A todos mi agradecido y muchas gracias. Esta mañana el texto base se encuentra en 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 15 al 18. Quiero empezar leyendo este pasaje bíblico esta mañana. Y así empieza la carta de Pedro diciendo lo siguiente. 2 de Pedro 3, 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tengamos un momento de oración en estos momentos. Padre, damos las gracias en estos momentos para que tú seas quien me uses y no sea mis palabras, sea también tu palabra la que podamos transmitir para los hermanos y los oyentes. Permite que tu palabra sea palabra oportuna y eficaz para que cada uno pueda recibir la palabra y que esa palabra haga efecto en nuestras vidas. Damos las gracias por esta ocasión que nuevamente nos concedes en reunirnos en estos momentos. Damos las gracias siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje es una conclusión con dos exhortaciones. Y decimos que es conclusión porque ya estos son los 4 últimos versículos de la carta de la 2 de Pedro. Así que hemos llegado a través de estos meses predicando la primera y la segunda carta de Pedro. Y es interesante y maravilloso lo que Dios puede hacer en una persona cuando la persona se pone en el plan de Dios. Aquí encontramos a un hombre que era un simple pescador, un hombre impulsivo, tosco, un hombre transformado para ser predicador de la palabra de Dios. Jesús usó al apóstol Pedro para que llevase mensaje en ese momento cuando hubo 3,000 conversiones en Hechos 2. Pero aquí encontramos también a Pedro escribiéndonos la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Ahora, bien, como ya hemos dicho en otros mensajes, esta carta fue escrita a los hermanos de la dispersión para dar ánimo, dar aliento, dar esperanza a hermanos que estaban siendo perseguidos por la persecución que estaba empezando en tiempo de Nerón. Pero encuentro en este momento dos enseñanzas que quiero con ustedes que puedan reconocer.
La primera enseñanza es la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Y quiero después decirle por qué es importante que Pedro escriba esto de la autoridad de la palabra de Dios. En la segunda carta del apóstol Pedro, y el primer capítulo y versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el apóstol Pedro está diciendo la palabra profética más segura. Y lo más seguro para el apóstol Pedro es la palabra de Dios. También algo semejante decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios alumbra, da luz en medio de la oscuridad. Ahora bien, hermanos, pero esta palabra profética más segura no fue hecha por la voluntad del hombre, pues añade Pedro diciendo en los versículos que siguen, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que reconocer que la palabra de Dios es la autoridad para la iglesia. Y esta autoridad proviene y descansa en la inspiración divina, pues los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que Pedro está confirmando que sus cartas son cartas que tienen esa autoridad divina. Sus cartas es la carta que tiene el sello y la autoridad del Espíritu Santo. Por eso Pedro confirma entonces esa autoridad. Pero también es interesante que el apóstol Pedro también confirma la autoridad de las cartas de Pablo. Si seguimos leyendo nosotros, el versículo 15 dice: como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ya están circulando las cartas de Pablo en aquel momento. Y Pablo dice: según la sabiduría que Dios le ha dado, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas. Ahora, Pedro menciona aquí las cartas de Pablo. Y por alguna razón las menciona. Estas cartas de Pablo también que él escribió tienen el sello de la inspiración y autoridad divina. Pues dice Pedro también, que los indoctos tuercen las escrituras. Puede ser que estas epístolas de Pablo las compara con las escrituras, pero sean que los escritos sean el Antiguo Testamento y también las epístolas del Nuevo Testamento. Quiere decir que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, todo completo, tiene el sello divino, en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces Pedro confirma la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Y estos hermanos tenían que reconocer esa autoridad en tiempos de aflicción. Y es un motivo especial por la cual entonces Pedro añade esa autoridad. Y es importante que la iglesia reconozca la autoridad de la palabra de Dios. Es necesario entender esto. Y esta es la exhortación que Pedro menciona a estos hermanos de la diáspora. La necesidad de reconocer la autoridad bíblica, pues en todos los tiempos hay herejías, y han existido herejías que trastornan la palabra de Dios. Y aquí lo dice. Por eso, en 2 de Pedro 3, 15 y 16, dice Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Entonces, estamos viendo la necesidad de entender, de que reconozcamos nosotros, la iglesia, la necesidad de reconocer la autoridad de la palabra de Dios, su inspiración, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, por eso, entonces, las enseñanzas de Pedro tienen la misma autoridad de Pablo. Ahora, aquí algo interesante en estos versículos. ¿Y en qué razón? Pedro está hablando, dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas. Esta frase, dice Pedro, en todas las epístolas de Pablo, hablando también de estas cosas que yo menciono. ¿Qué relación hay entre las cartas de Pablo y las cartas de Pedro? ¿Cuáles son las enseñanzas que Pedro dice que también Pablo lo menciona en sus escritos? Bueno, déjeme decir lo siguiente. Pedro está hablando de la paciencia de Dios. En el versículo 15 dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hemos visto que Cristo viene y algunos no creen en la segunda venida, pero dice que Cristo, Él viene como ladrón en la noche. Tarde o temprano se cumplirá esa venida de Cristo Jesús. Pero cuando Pedro habla de la paciencia de Dios, en Romanos 2:4, Pablo escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, y les dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, longanimidad y paciencia. En Romanos 2:4 también Pablo escribe que la paciencia de Dios es para arrepentimiento. Y Pedro dice, la paciencia de Dios es para salvación. Quiere decir que los dos tienen el mismo enfoque, que la paciencia de Dios, dice Pablo, es para arrepentimiento, y la paciencia de Dios, dice Pedro, es para salvación. O sea que es cierto lo que dice Pedro, que hay cartas de Pablo que mencionan lo mismo que está diciendo. Otra razón también, Pedro está diciendo que Cristo viene. Por eso en 2 de Pedro 3, 12 y 13 dice Pedro, esperando y apresurando para la venida del Señor. Y Él viene pronto, como ladrón en la noche. Y también Pablo menciona estos mismos consejos en la primera carta de los Tesalonicenses 4, 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ahí se habla todo lo que es la venida de Cristo Jesús. Versículo 15 dice, Cristo viene. Versículo 16 dice, descenderá del cielo y también vendrá en las nubes. Ambos enfoques de Pablo y Pedro hablan de la importancia de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, pero ¿por qué es importante el enfoque de Pedro en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios? Ahora, déjeme decirle, el creyente es un creyente que debe amar la palabra de Dios, debe leer la palabra de Dios. El creyente es un creyente que está día a día escudriñando la palabra de Dios. Aquí la razón que Pedro señala la necesidad de la palabra de Dios es por la siguiente razón. Dice Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas acerca de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice Pedro, los inconstantes, los indoctos tuercen la palabra, pero para su propia perdición. Ahora, Pablo en 2 Timoteo 4:1 habla de estos espíritus engañadores. Y el principio de la humanidad encontramos nosotros que viene Satanás trastornando la palabra de Dios.
Dios le dijo la palabra, le dio la palabra a Adán y Eva. Los puso en el huerto. Le dice, el árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque del día que de él comiereis y tocareis serán muertos. ¿Qué hizo Satanás? Ustedes no van a morir, serán como dioses. Ahí empezó la tragedia humana, que Satanás es el principal engañador y ha usado y trastornado a instrumentos humanos para que también trastornen a los hermanos débiles. Satanás cambió la verdad por la mentira. Y aquí está Pedro también señalando los instrumentos humanos que Satanás usa y los llama indoctos e inestables. Los indoctos no es que sean personas que no conocen, pueden ser intelectuales, pero tienen nada más, estos indoctos simplemente tienen la sabiduría humana, pero no tienen la sabiduría de Dios. Ahora, estos indoctos, ¿qué hacen? ¿Cuál es su función? La función es que las cosas difíciles que ellos no entienden, las trastornan y engañan a las personas. Nada más 3 ejemplos les quiero para ustedes presentar cómo Satanás trastorna la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2:18, quiero leer 2 de Timoteo 2:18. Es interesante que Satanás usa a esta persona. Dice el versículo 18 que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí hay 2 personas, menciona Pablo a Timoteo, y menciona a Himeneo y Fileto que su posición es que ya no hay resurrección, porque ya pasó la resurrección. Pablo también discute con la iglesia de Corinto todo un tema de la resurrección. Y Pablo dice, si no hay resurrección, vana es nuestra predicación. Entonces el tema de la resurrección fue un tema difícil de entender en aquellos tiempos. El tema de la resurrección fue un tema tan difícil que muchos trastornaron la verdad por la mentira. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Galacia, Pablo también confronta a los falsos maestros. Y los falsos maestros es que no entendían la libertad en Cristo. Y Pablo discute con la iglesia de Galacia, y en Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, Gálatas insensatos, llama a estos hermanos de Galacia insensatos. ¿Y por qué los llama insensatos? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Y también en Gálatas capítulo 5, el versículo 1, todo el capítulo 5 habla también de la libertad. Y el versículo 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces, el asunto aquí es que habían engañadores que no entendían el concepto de la libre albedrío o la libertad. ¿Y en qué forma? Trastornaron la libertad para vivir en un libertinaje completo. Y por eso se les llama a ellos, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad para la carne. No uséis la libertad para la carne. Este es el problema. Que usamos la libertad como un pretexto para el libertinaje. Otro concepto también es difícil de entender es la gracia. La gracia de Dios. Y en Romanos 6 tampoco entendieron el concepto de la gracia. En Romanos el capítulo 6
encontramos nosotros lo siguiente en Romanos 6. Dice el texto como sigue: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Tampoco entendieron el concepto de la gracia. El don de Dios, que es su gracia, nos rescató para que nosotros fuésemos hijos de Dios. Pero estos inicuos, estos hombres que falseaban la palabra de Dios, los indoctos, los falsos maestros, como se les quiera llamar, no entendieron estos conceptos de la resurrección, la libertad y la gracia de Dios. Ahora, el asunto aquí que cada uno de ustedes debe entender, que toda herejía, toda falsedad que se aparte de la palabra de Dios tiene simplemente una sola raíz: que no conocen la palabra de Dios. Y al no conocerla, entonces ese es el problema. Hay una iglesia que se llama Iglesia de Cristo, es la única iglesia según ellos, pero Cristo no vino a fundar una iglesia. El tema de hoy de actualidad, el asunto de los matrimonios igualitarios. Estas personas que defienden el matrimonio igualitario es que no quieren aceptar la palabra de Dios. Ese es el asunto, ese es el problema. Que estas personas no quieren aceptar la palabra de Dios. Pues la Biblia dice: en el principio Dios lo crió, varón y hembra lo crió, y fue el primer matrimonio. Pero estas personas rechazan rotundamente la palabra de Dios, y ese es el problema de las herejías. Por eso Pedro presenta en esta carta la importancia y autoridad de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hay que tener mucho discernimiento en estos últimos tiempos. Dice Pedro, estas personas que se dedican a corromper a los hermanos con sus falsas herejías tendrán su consecuencia. Y él dice: las cuales los indoctos tuercen, como también para su propia perdición. Lo que le acarrea a ella es juicio y condenación. Y Apocalipsis dice: el que añade o quite tan siquiera una palabra, estas personas no estarán en el libro de la vida. De ahí, hermanos, esta mañana es importante que usted empiece a leer la palabra de Dios. Es importante y necesario que la iglesia y los hermanos empiecen a reconocer la palabra de Dios. Hasta aquí es la primera enseñanza, en esta conclusión del apóstol Pedro. Pasemos a la segunda enseñanza. La segunda enseñanza que presenta Pedro es la siguiente. La encontramos en los versículos finales. Versículo 17. Así que, hermanos, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Esta es la segunda exhortación. Lo llama, oh amados, a estos hermanos. Y dice: sabiendo de antemano todo lo que he escrito a ustedes. ¿Y qué es lo que hemos aprendido nosotros? Ha estado escribiendo la esperanza del creyente en los primeros capítulos de Primera de Pedro, la herencia incorruptible, la esperanza de gloria. Le estaba escribiendo también la importancia de reconocer a los falsos maestros. Está también hablando de la venida de Jesucristo. Son cosas que ellos ya deben entender, dice Pedro. Ahora, ¿cómo yo debo guardarme entonces? Dice Pedro. Debo guardarme, ¿para qué razón? ¿Por qué razón yo debo guardar mi vida? Bueno, cuando
Pedro escribe la primera carta en 2 de 5:9, dice Pedro, resistid firmes en la fe. Esa resistencia del creyente, pero una firmeza sólida en la fe en Cristo. Esta es la única forma de nosotros vencer de los ataques de los engañadores. Pero la razón aquí que presenta Pedro, debo guardarme de los falsos maestros para no ser engañados, para no ser arrastrados. Y él dice Pedro, para que no seamos arrastrados por el error. En Efesios 4:18 también habla no ser engañado por la astucia de los falsos maestros, con artimaña del error, y el principal engañador aquí es Satanás. Pero también habla de que somos arrastrados. También Pablo dice también somos arrastrados como las olas del mar. Son conceptos también paulinos y también de Pedro. Debo guardarme de los falsos maestros. Y la única forma de guardarme de los falsos maestros es escudriñar la palabra de Dios. Como decía el salmista, oh cuánto yo amo tu ley. Pero también debo guardarme para no caer de la firmeza en Cristo Jesús. Cuando dice a Pedro, para que no caigáis de vuestra firmeza, no es perder la salvación. Una fe inestable es cierto, una fe débil es cierto, pero eso no significa que perdamos la salvación, pero perdemos el gozo de la salvación. ¿Qué decía el salmista? Oh Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Perdemos ese gozo, perdemos el disfrutar con Cristo una relación personal, perdemos también la paz de Cristo, pero tenemos una fe muy débil. De ahí la importancia de Pedro en estos últimos versículos, última exhortación a la carta: estar firmes en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, fortalecido solamente en el poder de Dios. Esta resistencia, dice Pedro, es firmes en la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos, en segundo lugar, ya dice Pedro, hay que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Es interesante el crecimiento, crecer en la gracia y el conocimiento. Ahora, dos problemas yo noto en el crecimiento. El crecimiento es porque tenemos una fe débil. El crecimiento también es porque a veces nosotros no crecemos porque somos niños todavía. Todavía andamos en el pasado. Hay cicatrices, hay naturalezas, hay raíces del pasado que no han sido perdonados. Y eso nos impide crecer. Y usted debe examinar su vida para ver por qué usted no crece. Porque a veces hay raíces del pasado que no han sido perdonados. Hemos sido perdonados de la salvación, pero hay pecados no confesados que tenemos que dejar. Pablo dice, hay que dejar lo que estaba antes. En Corintios 5:17 dice Pablo, tenemos que dejar la vida antigua. Pero más que todo, hay dos demandas: crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Y con esto también estoy ya terminando. La gracia es un don de Dios. Dios nos da su gracia en Cristo Jesús para salvación. Y el conocimiento. Cuando yo voy creciendo en esa gracia del Señor, voy creciendo en Cristo Jesús. Y cuando conozco más al Señor Jesús, mi fe se profundiza. Entre más conocer una persona, es mucho mejor. Un ejemplo de matrimonio. Cuando una persona no se conoce entre sí, se casa, es un problema. Pero para casarse, la persona tiene que conocer íntimamente a su contrayente. Y ese conocimiento íntimo es para producir
un hogar seguro. Entre yo más conozco a Cristo Jesús y esa relación personal con Jesucristo, entre yo más le conozco, más le voy a amar, porque sé que está conmigo en cada paso de la vida. Entre más le conozco, veo su mano diariamente, paso a paso, veo a Cristo Jesús guiándome en esta vida. Y es lo más hermoso cuando encuentro a Cristo Jesús, que Él nos da su presencia continua en nosotros. Es una relación personal entonces, y eso no nos va a robar la paz ni el gozo, porque estamos firmes y fundamentados en Cristo y en su palabra. Por eso dice Pedro, dejando de ser niño, desea como niño recién nacido la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Él demanda que crezcamos en la palabra de Dios. Ese es el mensaje de Pedro. Gracias por esta carta. Son exhortaciones a una iglesia en aflicción y en sufrimiento. Y le está diciendo en sus últimos momentos en su carta: hermanos amados, estén firmes, no sean arrastrados del error. Hermanos, crezcan en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Y como conclusión, él dice lo siguiente: a Él sea la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿En qué forma estos hermanos pueden dar la gloria a Dios? Pues dan la gloria a Dios por esta carta que han recibido. Dan la gloria a Dios por esta carta que le da consuelo y esperanza. Dan la gloria a Dios que esta carta les ha fortalecido en sus aflicciones. Dan a Dios la gloria por esta carta les ha dado realmente nuevas fuerzas, que en medio de la aflicciones, en medio del sufrimiento, esta carta les ha dado consuelo y esperanza. Por eso, a Cristo hay que darle la gloria porque somos en Cristo Jesús. Él solamente lo que somos nosotros y lo que vamos a hacer nosotros, démosle a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así concluye la carta. Dele siempre la gloria a Cristo Jesús en todo lo que usted emprenda. Nosotros no merecemos el mérito de Cristo Jesús. Yo espero que esta carta que hemos hoy terminado haya sido de esperanza, consuelo para sus vidas. Oremos. Padre Santo, damos las gracias esta mañana. Permite que tu palabra sea edificante y de bendición. Que la iglesia esté firme en Cristo Jesús. Reconozca la importancia de la palabra de Dios. Y ese reconocimiento de la palabra de Dios nos va a dar la firmeza sólida para no ser arrastrados por las falsas herejías. Hemos también de pedirle a Dios que nos guarde de todo lo malo. Y que podamos crecer en Cristo Jesús, en esa relación tan personal. Y si así lo hacemos, seremos hermanos y iglesias fuertes en el Evangelio. Oramos en Cristo Jesús. Amén.